Dios les bendiga, bienvenidos a una entrega más de su evento, Su Majestad la Biblia 2021. Hoy llegamos al cierre de este evento que comenzamos el lunes 27 de septiembre y culminamos hoy domingo 3 de octubre. El predicador que estará a cargo de la conferencia de esta noche es el pastor Yacer Rivas, pastor principal de la Iglesia Congregación Cristiana, a quien agradecemos profundamente el hecho de permitir que pudiéramos grabar todos estos mensajes y ser difundidos a través de las redes sociales en su estudio de la Iglesia Congregación Cristiana. Así que nuestro abrazo para el pastor Yacer Rivas, siempre colaborador, siempre muy caballeroso y muy atento a las peticiones que se le hacen. Agradecer también a las personas encargadas de esta transmisión, a Twins Production, quienes llevaron a cabo todas las incidencias de esta tecnología virtual para poder llegar a cada uno de sus hogares. Agradecer a Israel y Miguel Checo, quienes son los encargados de esta empresa de audiovisuales. Así que vamos a disfrutar en esta noche el contenido de esta conferencia, no sin antes volver a recalcar las gracias a cada uno de ustedes por la distinción de su audiencia, por compartir estos mensajes en las redes sociales, por hacerse eco de cada uno de estos mensajes, esperando que el año 2022 podamos llevar a cabo esta transmisión de manera presencial, ¿verdad? Que lo hagamos ya de manera presencial, aunque hagamos las transmisiones a través de las redes sociales. El tema con el cual culminamos Su Majestad la Biblia 2021, a cargo del pastor Yacer Rivas, lleva por título La Biblia, la palabra de vida. Muchas bendiciones y gracias. Hola, abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran privilegio el que me concede el Señor de poder ser parte de los edificadores que contribuimos por medio de la palabra en esta hermosa jornada Su Majestad la Biblia. Quiero felicitar a mi amigo el pastor Edwin Almonte, su amada esposa y todo el equipo que ha hecho posible esta producción para hacer llegar estas enseñanzas que varios pastores hemos estado compartiendo con ustedes y ponderando lo que es la importancia de las Sagradas Escrituras. Quisiera hoy compartir una declaración de la misma, la cual tiene como propósito establecer una base y un fundamento para poder entonces compartir lo que contiene esta poderosa palabra del Señor. Cito dos pasajes en las Escrituras. Primero, Mateo capítulo 4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una segunda declaración que quiero tomar en cuenta en esta hora es esta que aparece en Juan en su capítulo 6, verso 33. Y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué interesante es este tiempo que separamos y esta temática tan relevante en esta jornada que se separa para hablar de lo que es la importancia de la palabra del Señor. He querido seleccionar estos dos pasajes por guianza del Señor para hablar acerca de lo que es el espíritu y la vida que transmiten la palabra de gracia. Para muchas personas hay una especie de concepto, y es de que donde quiera que hay un libro que se conoce como la Biblia, allí se encuentra encerrado, encapsulado, como si fuera atrapado en una especie de recipiente, lo que es la palabra de Dios. Y qué interesante es
que la palabra de Dios, más que ser un elemento histórico, más que ser un elemento de contexto textual, es la expresión de la naturaleza de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, la palabra de Dios duró alrededor de 1600 años para llegar a nosotros, en un proceso en donde los primeros creyentes vivieron grandes persecuciones, algunos fueron a la hoguera, otros fueron encarcelados, lanzados en la arena del circo romano y despedazados en la boca de los leones, para preservar en el tiempo lo que es esta palabra y la compilación de lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Es importante resaltar que la palabra de Dios no tiene 1600 años de existencia, la Biblia sí. La palabra es tan eterna como Dios mismo. La Escritura dice en el libro de los comienzos, Génesis, que en el principio de todas las cosas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y estaba estableciendo orden, y la palabra de Dios era aquella que prevalecía cuando Dios estaba declarando y llamando por su nombre a cada cosa que es hoy día existente. Todo lo que existe y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, en Él y para Él, y el elemento usado ha sido la palabra de su gracia. Luego encontramos cómo el Evangelio, según Juan en su capítulo 1, en sus primeros versos 1, 2 y 3, dice que en el principio era el Verbo, que el Verbo era Dios, que ese Verbo tomó forma, anduvo entre vosotros, nosotros vimos su gloria y Él vino a ser manifestado como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Así que la realidad es planteada en Mateo capítulo 4, cuando en sus primeros versos encontramos este tiempo en donde Jesús es llevado para ser tentado y expuesto en varios escenarios. Uno de ellos era el pináculo del templo, de donde se le estaba tentando para que se lanzara y pusiera a prueba el cuidado, la protección del Señor. Y Él entonces responde a esta realidad. En un momento dado se trató de probar hasta dónde estaba el objeto de su adoración, y la expresión que recoge lo que Cristo quiso decir fue muy interesante lo que plantea en este capítulo que he leído de Mateo, en su capítulo 4, en sus primeros versos. Porque la respuesta contundente del Señor fue, escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús establece este principio? Y es que en ese proceso de tentación de Mateo capítulo 4 encontramos que hay una media palabra presentada, algo que estaba en la Escritura pero sacado de contexto para probar y tratar de tentar a aquel que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué pasa cuando nosotros desconocemos e ignoramos el contenido de las Escrituras? Que abrazamos cualquier media verdad, que llamamos a lo bueno malo, a lo malo bueno, decimos amén a algo sin verificar su contenido. Y Jesús es claro y establece dentro de esas tentaciones, de las cuales se le dice y se le pone enfrente piedras para que la convierta en pan, y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra en su contexto literal, escritural, se conoce como el Logos. Es aquella que está escrita, que está plasmada y que nosotros podemos disfrutar de ella por medio de las Sagradas Escrituras, o la Biblia, como queremos llamarle. La Biblia que tenemos a más de 1600 años para llegar a nosotros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, 66 en total. Es aquella que tiene la función de darnos a conocer lo que su palabra eterna y su pensamiento eterno quiere comunicar a nuestras vidas. Pero hay una expresión que la Escritura usa muy interesante, que no tiene que ver con esa expresión llamada logos, sino con una expresión que es la palabra davar. Y la palabra davar es la palabra que se usa para describir lo que es un boomerang. Por eso el Señor dice, así será la palabra
que sale de mi boca. No retornará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Dabar significa palabra que en su contexto más amplio es una fuerza que genera acción. Es un poder que actúa a favor de quien recibe esta palabra y que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Por lo tanto, lleva implícito 3 declaraciones: crear, recrear y generar algo. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y más que letra plasmada en un libro que llamamos Biblia, es la palabra de Dios que expresa el pensamiento eterno de Dios mismo y lo que es aquella declaración que Dios nunca ha de comprometer. Los hombres en la tierra siempre juran por uno mayor. El Señor no podía jurar por alguien mayor que en Él, porque no hay uno omnipotente, omnipresente y todopoderoso como lo es Él. Por lo tanto, juró por sí mismo e interpuso en su juramento su palabra. Y su palabra tiene poder para trabajar en nosotros, trayendo resultados maravillosos. Uno de ellos se llama el nuevo nacimiento. Para nosotros nacer de nuevo, nosotros somos renacidos por medio de la palabra de su gracia. La segunda realidad que produce la palabra de Dios se llama el arrepentimiento. Arrepentimiento es más que un cambio de dirección. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y solo la palabra de Dios puede transformar la mentalidad de un ser humano. La tercera realidad que produce la palabra, según declara Romanos en su capítulo 12, versículos 1 y 2, es una transformación que comienza en el entendimiento, en el hombre interior, en el ser espiritual. La cuarta realidad que produce esta palabra es una impartición. Por eso las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Ellas no quedan en el vacío. No es pura expresión del vocabulario o del saber cognitivo, sino que éstas trabajan en el entendimiento espiritual y comunican el pensamiento eterno de Dios. Claro, el pensamiento eterno de Dios. ¿Quién conoció jamás la mente del Señor? ¿Quién pudo escudriñar la sabiduría eterna del Señor? Pero Dios le ha placido administrarla, dosificándola por medio de la palabra de su gracia, a través de la economía divina, a través de la vida del Espíritu. Por eso cuando pensamos en la palabra de Dios, más que el logos, tenemos que entenderlo como un rema, como aquello que el Espíritu imparte en nuestro espíritu para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para rodar los velos de nuestra carne, para que podamos ver a cara descubierta lo que en un momento nos fue velado o puesto en misterio o puesto en secreto. Y ahora usted y yo podemos disfrutar de esta palabra de gracia sin el velo de la religión cubriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Podemos disfrutar la palabra de gracia por medio de la vida del Espíritu. Y Jesús, que entendía esta realidad, habló con los discípulos en un momento determinado donde ellos estaban pasando por ciertas realidades de confrontación interna. El Evangelio, según Juan nos plantea, en su capítulo 6, en sus versos 53 en adelante, que en un momento determinado sus discípulos, después de ver milagros, después de ver manifestación de poder, gran fluir de la gloria misma, de la presencia de Dios a través de Cristo, quien en forma de hombre estaba ocupando ese momento, una función de vicario expiatorio para traer el cumplimiento del propósito eterno y manifestarlo en la cruz del Calvario. Luego Hebreos, Pablo, entre otros expositores de la Escritura y a quienes se atribuye esta epístola a los Hebreos, nos plantea también que aquel que fue encarnado era el mismo que fue preexistente, que estuvo antes de que todo existiera. Y los discípulos, después de ver la encarnación del Verbo mismo en la persona de Cristo y ver todo lo que estaba sucediendo, entonces se hacen una pregunta cuando comenzaron a ver las personas volver atrás y fueron donde Jesús a decirle: Maestro,
Tú no te preocupas que aquellos que nos seguían ya no nos siguen, ya que en un momento determinado vieron los milagros, la provisión, la manifestación del poder y fueron atraídos por el Evangelio. Cuando vinieron los conflictos, los procesos, el perfeccionamiento que es típico de un discipulado responsable, donde el carácter y la vida de Cristo se está formando, muchos de ellos volvieron atrás. Algunos de ellos ya no nos siguen. ¿No crees que es duro lo que estás hablando? Y Jesús respondió de una manera contundente y dijo: ¿ustedes acaso quieren irse también? Y ellos respondieron entonces de una manera muy inteligente, dijeron: Maestro, ¿y a dónde nosotros iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Jesús hace la afirmación y dice: estas palabras no solamente traen vida eterna, sino que estas palabras son espíritu y son vida. Hay tres expresiones que manifiesta la palabra del Señor cuando impartes la vida de Dios a nosotros. Estas tres expresiones de vida tienen que ver con la vida increada, aquella que nosotros no podemos producir por métodos, ni por ningún tipo de obra, ni por ningún tipo de esfuerzo y sacrificio humano. Esa es la vida Zoé de Dios, dada a nosotros e impartida por medio de su Santo Espíritu. Esta palabra es espíritu y es vida para todo aquel que cree. Esta vida nos saca de la muerte espiritual que produce el pecado y nos traslada de reino para que podamos disfrutar la vida de Cristo. La segunda es la vida abundante, aquella que nosotros podemos disfrutar cuando entendemos por medio de la palabra los principios de su reino, la naturaleza divina que nos ha sido impartida, donde siendo hombres y no dioses en la tierra, sí somos hechos participantes de su naturaleza divina, mas no de sus atributos eternos, reservados solamente para Él. Usted y yo no somos omnipotentes ni omnipresentes, pero tenemos la capacidad de amar, de ser justos, de ser bondadosos, de vivir en santidad, porque el que habita en nosotros nos ha compartido los atributos comunicables de su naturaleza divina por medio de la palabra de su gracia. Y esta realidad nos lleva a nosotros a vivir de esa vida increada o Zoé a lo que tiene que ver con una vida abundante, cuando Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, a disfrutar lo que se llama la vida eterna, aquella que nos es dada a nosotros, no solamente para cuando morimos ir al cielo y disfrutar por la eternidad. Yo creo particularmente que la vida eterna no sirve solo para cuando yo muera, sino para manifestarla en esta tierra mientras estoy presente. Y esto implica caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminásemos en ella. ¿Qué nosotros podemos anhelar o necesitar que no esté allí en la palabra de Dios contenido? La palabra tiene el poder para guardarnos, darnos herencia entre los santificados. Si tan solo entendiéramos la importancia de la palabra del Señor, ella puede tener mayor cabida, tener un lugar de mayor preeminencia en nuestra vida. Esa palabra que es tan eterna como Dios mismo, Dios la ha dejado a nuestra disposición. Ella es medicina, ella se convierte en alimento, ella se convierte en sustento. En ella están contenidas las promesas del Señor, que en Cristo son sí y amén. Esta palabra, que en un momento fue la sombra de los bienes venideros, a manifestarse, no la esencia misma, después de la obra consumada en la cruz. Y cuando Cristo cumple el propósito en la cruz del Calvario, entonces esta palabra que fue promesa ahora es una realidad presente en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder disfrutar la palabra del Señor, amar la palabra, abrazar la palabra, vivir la palabra, porque la palabra es la que engendra a Cristo en nuestro espíritu
espíritu en el lugar donde nadie lo podrá quitar. Por eso no tenemos temor a quienes destruyen o matan el cuerpo físico, pero sí el alma, porque la palabra de gracia es la simiente de Dios que coloca esa semilla en nuestro espíritu para que ésta pueda manifestar la vida y el poder y la naturaleza indestructible del Cristo que nos habita. Que la palabra de gracia more en abundancia en nosotros es el anhelo del Señor. Que entendamos que separados de Él nada nosotros podemos hacer, es la voluntad divina. Y esto tiene que quedar claro en nosotros. Nuestra nación tiene el privilegio de tener la Escritura puesta allí en sus símbolos patrios. Nuestra nación tiene el privilegio de tener la palabra de Dios como una prioridad en la mayoría de los ambientes que nos desplazamos. Pero esto no debe de ser un motivo de orgullo, ni pensar que es una especie de amuleto para una buena suerte. La palabra no basta con tenerla abierta en la sala de una casa, exhibiendo un pasaje relevante como nuestros antepasados hicieron en el Salmo 23, en el Salmo 91. Un bonito gesto, pero hay algo más que esto. No basta solo tenerla en el escudo de una bandera. Hay que vivir en obediencia a ella. Hay que corresponder a lo que ella establece y hay que entender que esa palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas y llevarnos conforme a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es reflexionar en este tiempo, en un mes que se separa y un espacio como este, Su Majestad la Biblia, para reflexionar en qué lugar le estamos dando a la palabra del Señor. Es importante recordar que todo lo que usted y yo podamos necesitar como sabiduría impartida, respuesta, sabiduría eterna, sabiduría práctica, conocer el pensamiento de Dios, cualquier solución a conflicto y el consejo más seguro y la palabra profética más segura se encuentra en la palabra del Señor. Ese Dabar, que en momentos puedo leerlo como el Logos, plasmado, escrito y establecido en el libro llamado la Biblia. Pero ese mismo Dabar, que es tan eterno como Dios mismo y que no vuelve a Él sin antes traer el fruto para lo cual fue enviado, también se convierte en el rema, en aquella expresión de la vida del Espíritu, para que yo pueda tenerla grabada en mi mente, en mi corazón y vivir por ella como espíritu y vida. Y esa misma palabra también tiene una cuarta expresión, que es la palabra grafos. Es cuando Dios trae una impronta a nuestro espíritu por medio de la Escritura para plasmar en Él y llevarnos al grado de la obediencia con aquello que en su voluntad Él se ha propuesto hacer a través de nuestra vida y en nuestra vida. Reitero, está el Logos, el Rema, el Dabar y el Grafos de Dios, que es aquel que imprime en nuestro espíritu una palabra que una vez he sido allí plasmada, no hay circunstancia, adversidad, momentos contrarios que puedan borrar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Así que esta palabra de gracia tiene poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Me llama mucho la atención que asimismo la Escritura habla de un salmo muy interesante. Es el Salmo 107. Este salmo contiene algunas declaraciones contundentes. El salmista dice: enviaste tu palabra y tu palabra le sanó. Número 1, sanidad. Número 2, le libró de su ruina. Y aquel que estaba en prisión de muerte, su alma aborrecía todo alimento, oyó tu palabra y pudo reaccionar, porque tu palabra trajo la respuesta que estaba necesitando. Así que más que entender como un libro histórico lo que dice la Biblia, hay que entender que la palabra de gracia que allí se expresa tiene poder para actuar en nosotros, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ella puede sanar al enfermo. Ella puede sacar de la cárcel de la depresión a quien se encuentra en angustia y con su alma abatida. Ella puede traer respuesta a las mayores incógnitas que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y ella puede traer consolación al dolor más fuerte que estemos viviendo y experimentando en nuestro
corazón. Amar la Escritura, creer la Escritura, vivir lo que ella declara, obedecerla y corresponder a ella es la mejor respuesta que como hijos de Dios podemos tener ante el escrito está en su palabra. Entender que aún por encima de las necesidades fisiológicas, alimenticias, materiales, su palabra gobierna todas las circunstancias de nuestra vida desde el ámbito del Espíritu. Por eso Jesús dijo claramente, escrito está, es que no solo del pan, de aquello que perece, desaparece, temporal, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella comunica lo eterno para que nosotros podamos vivir y corresponder a esa realidad que se nos ha otorgado en Cristo Jesús y ese privilegio cargado de responsabilidad y esa posición que como hijos de Dios se nos ha concedido. Es mi oración que haya un avivamiento muy grande en nuestra nación, en las naciones de la tierra. Pero voy a ser muy responsable, y esta es mi opinión muy personal y particular que tengo derecho de expresar. Yo creo que más que avivamientos de señales y cantidad de números de personas reunidas en estadios, creo de manera muy particular que necesitamos un avivamiento de la palabra, donde la palabra de Dios vuelva a ocupar un lugar de relevancia en la vida de la iglesia, donde la iglesia no solamente viva la palabra, obedezca y corresponda a la palabra del Señor, donde los púlpitos ya no sean ocupados por tanto entretenimiento, sino que la palabra vuelva a ser predicada, porque todo lo demás produce crecimiento, produce edificación numérica, pero la real transformación solo la puede garantizar la palabra del Señor. Y esta realidad es en función de que todo nuestro desarrollo, toda nuestra realidad hacia la madurez espiritual como hijos de Dios va a depender en gran manera de cómo la palabra del Señor ocupa un lugar relevante en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de transformación, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que Dios imparte a nuestra vida por medio de su palabra, debemos de reconocer algo muy importante, y es que su palabra es el único medio por el cual Dios nos comunica su ADN, su semejanza, su imagen y su carácter. Voy a repetirlo: su ADN, su semejanza, su imagen y su carácter es impartido a nuestra vida por medio de su palabra. Se puede transmitir algo de parte de Dios a nosotros, pero solo se puede encarnar esa realidad y esa simiente divina cuando la palabra de su gracia comunica a nosotros lo que es la vida de Dios. Su palabra tiene el potencial para cambiar nuestra naturaleza, de la naturaleza adámica a la naturaleza de Cristo, aquella que es la única que puede vencer el pecado y puede darnos garantía de terminar y vivir victoriosos en este mundo cargado de tantos sinsabores, dolor y eventualidad. Primera de Pedro en su capítulo 1, verso 22 al 23 dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero, amaos unos a otros de corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, a través de la palabra viva que permanece de parte de Dios. Porque toda carne es como la hierba, toda gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido predicada. Primera de Juan 3:9, y concluyo con estas declaraciones, dice: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que ser renacido por medio de la palabra y el Espíritu es estar en Cristo y es garantía de preservación. Y nosotros necesitamos esa garantía de preservación para poder permanecer en Él, para poder abrazar esta salvación con temor y temblor hasta el día que nos toque ir a su presencia o Él retorne por nosotros como su iglesia. Cuando el poder de la palabra de Dios en nosotros vence el pecado, entonces nosotros entendemos que si hemos logrado algo, si hemos hecho algo, si hemos estado firmes, aun cuando tantos han fallado y han caído, no somos nosotros, es su palabra, es la gracia de Dios obrando a favor de nuestra vida. Esta realidad entonces nos lleva a la conclusión que tanto la plenitud de Dios dada por medio de Cristo como su naturaleza divina se valen de su palabra para poder ser manifestadas en nuestra vida, y es allí donde la palabra produce la obediencia y el compromiso y el carácter engendrado en nosotros para que nosotros podamos expresar la vida, la naturaleza de Cristo y vivir como hijos de Dios en un mundo que cada vez está de mal en peor. Dejo esta reflexión para con cada uno de ustedes. Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante habla de una parábola muy interesante, que es la parábola del sembrador. Cómo el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Era la misma naturaleza de la semilla, pero esta cayó en diferentes tipos de terreno. Cada terreno produjo un resultado diferente y cada resultado tuvo un beneficio o una consecuencia. Al final, la aplicación de la parábola evidencia la condición de cada corazón que recibe la palabra del Señor. Es importante no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Dejar que ella trabaje no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestro entendimiento, sino sobre todo en nuestro corazón, para que pueda producir el fruto para lo cual Dios la ha enviado. Y se cumpla esa escritura con la cual quiero concluir en el lugar donde comencé. Mateo capítulo 4, en sus primeros versos. Cuando Jesús fue tentado en diversas formas, Él dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esa palabra dabar, tan eterna como Dios mismo y su trono, que sale de la boca de Dios, pueda traer a nuestras vidas el fruto para lo cual Dios la ha enviado. Que nuestro corazón se convierta en el terreno fértil, donde la semilla de su palabra pueda germinar, producir fruto. Y voy a ir más lejos, no al 60, no al 70, ni siquiera al 100, sino sin límites. Que su palabra pueda afirmarnos, guardarnos y darnos herencia entre los santificados y por sobre todo formar la vida y el carácter de Cristo su Hijo en cada uno de nosotros. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Y en medio de esta jornada de edificación, bajo la temática Su Majestad, la Biblia, yo quiero hoy orar por usted. Orar a manera de conclusión de estas declaraciones que, junto con consiervos, ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto, edificadores, pastores, líderes, hemos estado enseñando. Yo quiero hoy que este tiempo pueda concluir con un tiempo de oración, una declaración, donde no solamente escuchemos esta palabra que ha sido hablada, sino que ella pueda ser aplicada a nuestra vida, porque el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en demostración de poder de parte de Dios, y Cristo es la máxima expresión de su poder.
Permítame orar por todo aquel que está conectado a esta enseñanza, a esta transmisión. Y ahí donde estás, primeramente te invito a que si no conoces a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida, Romanos capítulo 10, versos 8 y 9 dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y que si confiesas a Jesucristo como el Señor único y suficiente Salvador de tu vida, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y luego de invitarte a que hagas esta oración conmigo, entonces oro por usted y por todo aquel que está al alcance de este momento y de esta enseñanza. Repita conmigo esta oración si hoy quiere entregar su corazón a Cristo. Ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta este momento yo he cometido. Y hoy públicamente yo confieso a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó entre los muertos, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Si no tienes un lugar donde congregarte, te insto a que perseveres en una iglesia donde se enseñe la palabra del Señor. Y yo quiero orar por todos aquellos que se encuentran en medio de algún momento de adversidad, procesos de aflicción. Están siendo perfeccionados, o como se dice en nuestra cultura del Evangelio, probados en diversas maneras. Y quiero orar para que el poder multiforme de la gracia de Dios y de la palabra de su gracia, aplicable a cualquier situación. Si estás en medio del dolor, te puede consolar. Si estás llorando, te puede traer no solamente consolación, sino fortaleza. Si te falta paz, la puede impartir. Gozo que no puedes describir. Y cualquier situación, aún de salud, aún de provisión, todo lo que puedas necesitar, Dios puede expresarlo a tu vida por medio de la palabra de su gracia y Cristo mismo impartido a través de ella. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo oro por todo aquel que está al alcance de tu palabra en esta hora. Tu palabra que tiene el poder para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos de cualquier situación, ruina, dificultad en que nos encontremos. Sea tu palabra levantando la vida de todo aquel que está al alcance de la misma. Sea tu palabra fortaleciendo. Sea tu palabra transformando. Sea tu palabra por medio de tu espíritu trayendo arrepentimiento, trayendo convicción de pecado y trayendo una renovación de entendimiento. Oro por todo aquel que está enfermo y quebrantado, enfermedades físicas así como del alma. Envía tu palabra ahí en la casa, en el lugar donde esté. Sánales en el nombre de Jesús, por medio de esa palabra que no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. Y concluimos esta jornada después de diversas exposiciones de la palabra, después de diversas expresiones de la gracia tuya por medio de ministros competentes de esta realidad del nuevo pacto, orando y pidiendo, Señor, que tu palabra encuentre el lugar en el corazón de cada uno de los que ha escuchado la misma. Oramos, Señor, por un avivamiento de palabra en medio de tu pueblo, que tu palabra corra y sea glorificada, que volvamos a Cristo por medio de tu palabra y que ella pueda traer a nuestra vida el resultado para manifestar aquello por lo cual tú la has enviado. Hoy bendecimos a toda esta audiencia, te damos gracias, te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Un gozo para mí
haber compartido este tiempo, declarando que será hasta la próxima. Siga conectado a todo lo que son las dinámicas, convocatorias que continuamente ofrece este ministerio con el cual estamos colaborando. Y nuestros amigos de Su Majestad, la Biblia. Será hasta la próxima. Que la gracia, la paz y el gozo de Cristo Jesús siga afirmando sus vidas en el eterno propósito, y les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados.